Escúcheme. Estuve hablando con Israel Chaparro hace unos días y él me decía, Franco, ¿qué pasa si la cuarentena no para? ¿Qué pasa si en un futuro hipotético nos tuviéramos que quedar en casa hasta el resto de nuestras vidas? Y te hago esa pregunta esta noche. ¿Qué pasaría si en este tiempo de cuarentena no hubiera un final? ¿Qué pasaría si nos quedáramos así como estamos hasta el final de nuestra vida? ¿Qué pasaría? Eh, Tendríamos que vernos en la obligación de congregarnos con nuestras familias y hacer lives, ¿cierto? Para, para poder comunicarnos con la gente. ¿Qué pasaría si, si este tiempo de cuarentena entonces va a ser nuestro tiempo para siempre? Buena pregunta, Ali, ¿cierto? Porque nosotros estamos pensando en la cuarentena como un tiempo de inicio y término, pero luego volveremos a nuestras vidas normales. La pregunta es, ¿qué pasaría si la cuarentena no acaba y así tuviésemos que quedarnos en nuestras casas sin salir, en una cuarentena total, sin poder hacer cultos nunca más de la forma en que estamos acostumbrados, sin poder hacer iglesias nunca más de la forma en cómo las hacemos? Esa pregunta que me hizo Israel me dejó así, marcando ocupado. Y es que nosotros estamos acostumbrados a ir al templo para sentir que nos estamos congregando. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar las canciones del templo el día domingo para sentir que estamos cantando y estamos adorando. Nosotros estamos acostumbrados a orar de forma pública, porque si no estamos orando de forma pública pareciera que no estamos orando. Y sabes qué, todos los formatos que nosotros hoy tenemos de culto, de reunión, de templo, son formatos que hemos adquirido por los años. De hecho, no son formatos ni siquiera bíblicos, porque la iglesia primitiva hacía reuniones totalmente distintas a las reuniones que nosotros hacemos. Me me hizo pensar porque tendríamos que vernos en la obligación de solo compartir con nuestras familias, pero para siempre. Papá, mamá, hermanos, esposo, esposa, hijos. Y con ellos congregarnos. Cada uno sería una iglesia. Cada uno sería una iglesia. Serían las familias. Las familias tendrían que buscar a Jesús de alguna forma, porque no se podría ir nunca más hasta el final de nuestra existencia a la iglesia. La pregunta es, y te lo pregunto así, tú que estás en casa, ¿qué pasaría si este tiempo de cuarentena no termina y continúa y nunca más podemos salir? Y ya no hay más colegios, ya no hay más mall, y ya no hay más templos, y ya no hay más congresos, y ya no hay nada de lo que nosotros tenemos como plataforma, ya no hay fecha, ya no hay agenda, no podríamos ir a predicar a países, todo tendríamos que hacerlo desde acá y tendríamos que vernos en la obligación de buscar a Jesús de forma personal, porque entonces no podríamos buscar a Jesús. Tendríamos que ser buen testimonio en nuestra casa, porque ya no podríamos ser buen testimonio afuera solamente. Tendríamos que obviamente ser testimonio con nuestra familia, porque ellos serían nuestros hijos, o sea, nuestra iglesia. Tendría yo que predicarle a mis hermanos y a mis padres. Tendrían que mis padres predicarme a mí y predicarle a mi hermano. Tendría mi hermano que predicarme a mí y a mis padres, y así. Fue una buena pregunta. Franco, ¿qué pasaría si el tiempo de cuarentena no termina y nos quedáramos así hasta el resto de nuestra vida? Te lo pregunto, para que te acuestes con eso y le digas al Señor, Señor, si yo tuviera que quedarme así, Señor, si la cuarentena no terminara y si tuviéramos que quedarnos encerrados en nuestras casas para siempre,
Señor, yo te pido que me enseñes a buscarte como siempre debí haberte buscado. A no depender de un templo para buscarte. A no depender de mis líderes para buscarte. A no depender de que soy líder o tengo una responsabilidad ministerial para buscarte. A no depender de ningún otro factor alterno. Señor, enséñame a buscarte porque te transformaste en mi tesoro. Señor, enséñame a buscarte porque te transformaste en mi necesidad. Señor, enséñame a buscarte no porque me están viendo. Señor, enséñame a buscarte no porque hay plataformas. Señor, enséñame a buscarte porque eres todo lo que necesito. Y sin ti, entonces, me muero. Jesús es todo lo que necesitamos. La pregunta es, ¿qué pasaría si este tiempo de cuarentena no se acaba? ¿Qué pasaría si así tuviésemos que vivir el resto de nuestras vidas, encerrados en nuestra casa? ¿Cómo buscaríamos a Jesús? Y no me digas por acá, para parecer más santo, que entonces todos busquemos a Jesús en casa, porque estoy seguro que muchos en esta cuarentena no han buscado a Dios, literalmente. Que muchos, ¿cierto?, han desperdiciado el tiempo en ocio. Y a muchos les ha costado buscar a Jesús porque tenían su búsqueda relacionada con ir a la iglesia. Tenían su búsqueda o su fuego encendido en relación a la cantidad de veces que en la semana tenías que asistir. Pero ahora que ya no puedes asistir, entonces se te apagó la llama. Y la llama no se puede apagar. La llama no se puede apagar por no asistir al templo. La llama debiese estar encendida siempre. La llama debiese estar encendida siempre. ¿Me entiendes, no? En este tiempo de cuarentena, claro, hablamos todo de que hay que buscar a Jesús y hay que buscar a Dios en nuestras casas y hay que levantar altares familiares. Y te aseguro que mucha gente por muchos años nunca había orado en casa. Mucha gente por muchos años nunca había levantado un altar familiar con su familia. Pero los púlpitos eran tremendos leones. En los púlpitos eran tremendos superhéroes. En los púlpitos toda la gente desde lejos decía, wow, este es el modelo a seguir, esta es la familia modelo. Pero en verdad, hoy que estás en casa y ya no tienes que publicitar una imagen, Dios ve lo desnudo que somos y se da cuenta el Señor que somos de plástico finalmente, que no somos lo que creímos que éramos. Que Dios nos ayude literalmente a buscarlo, a buscar a Jesús, a buscar a Jesús. No necesitas el templo para buscar a Jesús. No necesitas, y quiero que esto suene bien, pero no necesitas a la congregación para buscar a Jesús en este tiempo. No necesitas que tus líderes estén ahí chicoteándote el caracol para buscar a Jesús. No necesitas nada más que tu disposición a buscarlo. A sentarte un rato, a apagar el Netflix, a apagar el WhatsApp, el Instagram y leer un capítulo, leer un ratito. ¿Cuánto te va a quitar? 10 minutos. Orar un ratito. ¿Cuánto te va a quitar? 30 minutos. Una hora de todo un día. Nos amanecemos. Hoy hemos perdido la concepción del tiempo. Todos estamos como con insomnio. Y nos amanecemos viendo series. Nos amanecemos viendo películas. Nos amanecemos. La pregunta es, ¿cuándo buscamos a Jesús? ¿Cuándo tenemos ese ratito? Entonces te hago esa pregunta. ¿Qué pasaría si el tiempo de cuarentena no termina? ¿Qué pasaría si todo este primer semestre vamos a estar sin ir al templo? O sea, vaya a estar sin orar todo este primer semestre. ¿En serio? ¿En serio? Si en todo este primer semestre no vamos al templo, porque no podemos, ¿vaya a estar todo este primer semestre sin orar? ¿En serio? ¿En serio? Si en todo este primer semestre no vamos al templo, ¿vaya a estar todo este primer semestre sin buscar a Jesús? Está acuático. ¿Vaya a pasarte todo este primer semestre viendo Netflix? ¿Cachai? ¿Qué pasaría entonces si el tiempo de cuarentena no termina? Como ahora pensamos que puede terminar. ¿Y si no termina? ¿Y si dura todo este año? Entonces, ¿vamos a buscar a Jesús? Esa es mi pregunta. Así que te la pregunto de nuevo.
Te la pregunto de nuevo. ¿Qué pasaría si el tiempo de cuarentena no termina y nos tuviéramos que quedar en casa? Te lo pregunto por milésima vez. ¿Qué pasaría si tuviéramos que quedarnos en casa y hacer nuestras vidas desde aquí? ¿Cómo buscaríamos a Jesús si no tenemos templo? Y si desde mis 25 años hasta el fin de mi vida solo puedo buscarlo desde acá, de casa. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchos nunca han tenido un encuentro con Dios desde casa. Entonces lo que estoy hablando es como chino, ¿cachai? Es como chino. Y por eso te doy esta palabra. Porque no puedes tener un semestre entero sin buscar a Dios, ¿cachai? No puede pasar eso, no te lo podéis permitir. No puedes pasar un semestre entero sin buscar a Dios. No puedes pasar un semestre entero viendo Netflix, ¿cachai? Nada en contra de Netflix. De hecho, veo todas las series de Netflix. Me encantan. Pero hay que tener un tiempo para buscar a Jesús, ¿cachai? Porque si no buscamos a Jesús, no vamos a poder ir al templo tampoco. Entonces la pregunta es, ¿qué va a encender la llama? ¿Qué va a encender la llama? La pregunta es, ¿qué va a mantener la lámpara con aceite fresco si no buscamos a Jesús? Así que te lo pregunto de nuevo. Si el tiempo de cuarentena no terminara como pensamos que iba a terminar, y así tuviésemos que vivir toda nuestra vida buscando a Jesús desde acá, está acuático. O sea, vamos a tener que aprender a buscar a Jesús. Vamos a tener que aprender a buscar a Jesús desde nuestras casas. Vamos a tener que aprender a levantar altares familiares. Vamos a tener que aprender a tener hábitos de lectura en nuestra casa. Vamos a tener que aprender que Dios nos enseñe en este tiempo de cuarentena a buscar a Jesús. Que Dios nos enseñe, que aprendamos todos juntos a buscar a Jesús, porque nos falta. Yo creo que Dios permitió esto para que la iglesia volviera a la esencia. Dios permitió exactamente esto para que la iglesia entendiera lo que es la oración. Porque hemos sido muy fans de las plataformas y de los púlpitos, y nos encantan los congresos y las plataformas públicas, pero lo que nos falta son experiencias personales con el Espíritu Santo. Lo que nos falta son encuentros con Dios. Nos falta, ¿cachai? Entonces, eso tenemos que aprender en este tiempo. Porque hemos sido muy adictos a los congresos, hemos sido muy adictos a los templos. Y ahora que nos quitaron el templo, entonces se nos cayó el mundo, ¿cachai? Se nos cayó el mundo y no debiese caérsenos el mundo. De hecho, debiese ser algo normal para nosotros buscar a Jesús en la casa. El problema es que no es normal, ¿cachai? Debiese ser normal para nosotros buscar a Jesús en nuestra casa. Debiese ser normal para nosotros leer la palabra en nuestra casa. Pero no somos muy buenos lectores de la Biblia. Tampoco oramos mucho, entonces necesitamos volvernos a Jesús. Ocupa este tiempo para levantar un altar. Ocupa este tiempo para hacer como Obed-Edom. En el live anterior dije que 3 meses estuvo el arca en la casa de Obed-Edom. 3 meses donde Obed y su familia buscaron a Dios. 3 meses donde levantaron altares familiares. 3 meses donde buscaron la presencia de Dios. 3 meses brígidos. Y entonces vieron milagros, y la casa floreció, y los hijos fueron bendecidos, y las generaciones prosperaron. Bacán, po. O sea, increíble. Pero es que ese es el problema. Que Obed decidió buscar a Dios. Obed llevó el arca a la casa. El arca no estaba afuera. La presencia de Dios no estaba afuera. Él llevó el arca a la casa. O sea, Obed hizo una acción. Decidió meterse con Dios. Y cuando decidió meterse con Dios, entonces Dios lo bendijo. El problema nuestro es que nosotros asistimos a estos live y ponemos amén. Y sí, qué lindo. 3 meses de milagro y pulento. Pero desvalorizamos la palabra. Porque estos milagros no vienen de forma mágica. Porque esto no es Disney. Tú tienes que levantar un altar y entonces Dios vendrá.
tú tienes que orar y entonces vendrá el milagro. Necesitamos leer la palabra y entonces vendrá paz a nuestro corazón. Si no hay paz, es porque no hay palabra. Dice la palabra, dice la Biblia que la fe viene por el oír. ¿Viste? Si hay duda, si hay temor, hay falta de fe. ¿Y por qué hay falta de fe en nuestro corazón? ¿Por qué hay inseguridad? Porque nos falta palabra. Entonces cualquier crisis nos aturde. El que conoce la palabra, el que ora, el que adora, el que tiene tiempos con Dios, en esta crisis está relajado. Confía en Dios. Tú dices, pero ¿cómo tanta confianza en Dios? ¿Cómo lo hace este cabro? ¿Cómo lo hará esta chiquilla? Es que buscan a Dios. Es que ahí está la clave. Hay que buscar a Dios. Yo puedo orar por ti y puedo pedirle a Dios que vengan milagros sobre ti, pero los milagros no vienen, porque no tiene que ver con una oración mía. Tiene que ver con una decisión tuya de buscar al Espíritu Santo. Entonces hay que buscar a Dios, y si no buscamos a Dios, entonces no hay nada. ¿Cachai? Necesitamos buscar a Dios. ¿Tú querés 3 meses de milagro? Busca a Dios. Hablábamos en el live hace unos días antes. Pinta tu casa, Éxodo capítulo 12. Claro, Dios guardó a los hebreos y la muerte pasó y ninguna casa fue tocada. Pero los hebreos hicieron algo importante. Levantaron un sacrificio, mataron un cordero y pintaron sus casas. Si ellos no hubiesen pintado sus casas, por mucho que Moisés hubiese levantado la mano y declarado sobre ellos la protección de Dios, Dios no guardaba la casa de ninguno de los hebreos. ¿Cachai? Entonces hay que buscar a Dios. ¿Por qué Dios guardó a los hebreos? Porque los hebreos obedecieron. ¿Por qué Dios guardó a los hebreos? ¿Por qué Dios guardó a sus hijos? Porque los hijos obedecieron, porque levantaron un altar de forma familiar, pintaron sus casas tal como Dios les había dicho, y entonces fueron bendecidos. Y entonces Dios los guardó. ¿Por qué Dios bendijo a Obed? Porque Obed tuvo relación con Dios. Sin relación, no te hubiésemos podido contar esta historia. No estaría escrita. Hubiese sido un fracaso. ¿Cachai? En la obediencia está la bendición. Hay que buscar a Dios, cabrón. ¿Tú querés que Dios te bendiga en este tiempo? Métete con Dios. Levanta un altar. Métete con el Espíritu Santo. ¿No querés que tus papás te escuchen en casa? ¿No se te da vergüenza? Busca un tiempo. Busca ahora en la noche. Ahora todos están durmiendo. Tu mamá, tu papá están todos durmiendo. Ten un tiempito con el Espíritu Santo. Ten un tiempo con Dios. Ten un tiempo con Dios. En vez de mirar pornografía en las noches, ten un tiempo con Dios. En vez de hacer cualquier otra estupidez y estar en ocio, busca a Dios. Busca a Dios. Busca a Dios. Y entonces Dios te va a bendecir. Dios honra a los que le buscan. Brígido. Dios honra a los que le buscan. Todo eso está acá. Mi galardón. Si lo quieres, escríbeme al inbox y te lo enviamos. De cualquier parte que seas de Chile. Entonces te lo enviamos a tu casa directamente, sin COVID-19. Así que eso. Recuerda, mi galardón. ¿Querés más del Espíritu Santo? Léete este libro completo. Escríbeme al inbox y te lo enviamos. ¿Sí? Mañana, que es domingo, donde todos acostumbrábamos a ir a nuestras reuniones, y así ha sido por años, aprovecha un momento el domingo mañana para buscar a Jesús. ¿Sí? Aprovecha un momento el domingo mañana para buscar a Jesús. Aprovechalo. Besitos para todos. Besitos. Dios les bendiga mucho. Aprovechemos este tiempo y hazte esta pregunta. ¿Qué pasaría si la cuarentena no terminara hoy y tuviéramos que vivir el resto de nuestras vidas de esta forma? Sin templos. Solo podría sostenernos nuestra relación casera con Dios. Yo te invito a una cosa en estos 3 meses: a tener una relación con el Espíritu Santo. Yo te invito a una cosa estos 3 meses. Los 3 meses de Obed. Abril, mayo y junio. Te invito a una cosa estos 3 meses: a buscar a Dios como nunca antes lo has buscado, y lo verás como nunca antes lo has visto. ¿Me escuchaste? Busca a Dios como nunca antes lo has buscado, y lo verás
como nunca antes lo has visto. Yo te invito a una cosa esta noche. A no tan solo recibir, sino a obedecer. A no tan solo recibir, sino a decidir. Yo te invito a una cosa esta noche. Porque hoy día hay una sobrepoblación de lives. Y hay caleta de palabras. Estoy seguro que hoy día escuchaste un montón de lives con estas mismas palabras. Y más tarde hay live, y mañana hay lives. Y hoy día todas las iglesias están reventando Facebook, Instagram, con un montón de palabras. Hoy tenemos un exceso de palabras, loco. ¿Sí o no? Tenemos un exceso de palabras, loco, en las redes sociales. La pregunta es, ¿nos faltará más palabras en las redes sociales? No. La pregunta es, ¿nos faltará más palabras en las redes sociales? ¿Te faltarán más live? ¿Acaso sin el live de Franco te mueres? ¿Sin el live de tu pastor mañana te mueres? ¿Te falta live? No nos falta live. ¿Nos falta palabra en las redes sociales? No. ¿Qué nos falta? Obedecer. Determinarnos, bien Ali. Eso es. Eso es. ¿Qué nos falta? Si ya hemos reventado estas 2 semanas las redes sociales con palabras y nos hemos metido a cuánto live existe. ¿Te faltará otro live? ¿Hará la diferencia un live y otro? No. Si es la misma palabra. La diferencia la haces tú. La diferencia la haces tú. ¿Cuántos más te han declarado milagros? Así es, Manu. No hay que consumir cristianismo. Hay que ser cristianos. La diferencia la haces tú. Hay que accionar. Por más que te profeticemos milagros y que Dios está contigo y que nada te va a faltar, por más que pongáis en tu Facebook palabras de vida, yo siempre estoy colocando semanalmente un versículo de ánimo para la gente. Por más que pongamos versículos, por más que llenemos nuestro Instagram y nuestro Facebook de palabras de Dios, eso no va a ser el cambio. Lo que hace el cambio es consumir a Jesús. Necesitamos ser consumidores de su presencia, porque por años hemos sido consumidores de reuniones, de congresos, de templos, de plataformas, de púlpitos, de fechas, de confraternidades, de conferencias, de congresos anuales, campamentos. Y yo cacho que Dios se chateó, pero brígido, y mandó una pausa así, ¡pa! Y la mandó, loco, ¡pa! Nunca antes en la historia se habían cerrado los templos. Brígido, los templos de todo el mundo, mega templos, iglesias de 60.000 personas ya no pueden juntarse. Brígido, Dios mandó una pausa, ¡pa! Cabros, ustedes no han entendido nada, porque durante los 25 años de la iglesia contemporánea solo han ido a congresos, campamentos, han invitado a ministros a ministrarlo y han orado no sé cuánta gente por ti. ¿Qué falta? ¡Pa! Dios manda esta pausa, ¡pa! Nos mete en la casa, ¡pa! ¿Para qué? Para enseñarnos. ¿Qué? Para enseñarnos a levantar altares familiares. Dios manda esta pausa, ¡pa! ¿Para enseñarnos a qué? A que sin templo vos podéis seguir buscando a Dios. Nos manda esta pausa, ¡pa! ¿Para qué? Para que busquemos a Dios desde nuestras casas. No habitaré más en templos hechos por manos de hombres. Él habitaría en nuestros corazones. Nos manda esta pausa Dios para volvernos a la intimidad. Todo calza apoyo, todo calza, viejo. Por eso Dios manda esta pausa. Para que buscamos a Dios, es un stop necesario. Para que hablemos con Jesús, por loco. Si no hemos hablado con Él, no hemos hablado con Él desde nuestra casa. El Señor, yo cacho que extraña caleta. El que lo busquemos en la casa. Nos extraña Dios. Y hoy por primera vez, muchas familias quizás se están dando esta oportunidad de buscar a Jesús desde sus casas. Hace mucho tiempo no lo hacíamos. En medio de fechas, de agenda, y de viajes, y de países, y de congresos, y de templos, y toda la bola. Esta pausa la necesitamos. Pero no tomes esta pausa para meterte a ver toda la serie de Netflix, pues viejo. No tomes esta pausa para amanecerte viendo Instagram. Toma esta pausa para buscar a Dios. Toma esta pausa para leer la Biblia. Toma esta pausa para orar. Toma esta pausa para buscar al Espíritu Santo, loco. Y búscalo así, pum. Y entonces vendrán milagros. Vuelvo a repetírtelo. Obed fue bendecido, ¿por qué? Porque tuvo 3 meses de relación con Dios.
Los hebreos en Éxodo 12 fueron guardados. ¿Por qué? Porque levantaron un altar familiar. Salmos 1 dice que quien hace de Dios su deleite y su delicia, quien medita en su presencia de día y de noche, ese es un árbol plantado junto a las aguas, que todo lo que hace florece, prospera, sus hojas no caen. Claro, esa parte es linda, ¿viste? Uy, sí, siempre floreceremos, amén, vendrán milagros. Claro, pero lo que dice antes lo obviamos. Lo que dice antes es determinante, es brígido. Lo que dice antes es muy importante porque dice el que medita en su ley, el que hace de Dios su delicia, ese será bendecido. ¿Tú querés que Dios te bendiga en este tiempo de crisis? Busca a Dios, pero con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Ya no se trata de multitudes, se trata de Cristo. Ya no se trata de los templos, se trata de Cristo. Ya no se trata de followers en Instagram, se trata de Cristo. Ya no se trata de los templos y que crezca nuestra iglesia. Imagínate, la grande iglesia de 60,000 personas se vieron reducidas todas a estar en su casa. Este es un tiempo único para que podamos aprender como iglesia que lo más importante para Jesús no es un templo. Lo más importante para Jesús siempre fue los altares familiares. Te lo digo en serio. Lo más importante para Jesús nunca fue un templo. Lo más importante para Jesús siempre fueron los altares familiares. Y necesitamos volver a Jesús con todas las fuerzas de mi corazón. Jeremías 17 dice que quien confía en Dios, quien ama a Dios, ese es un árbol plantado en medio del desierto que extiende sus raíces hacia las aguas. En medio de todas las circunstancias florece. No se angustia por nada. Siempre lleva fruto. ¿Quién siempre lleva fruto? El que confía en Dios. El que lee la palabra. El que ama la oración. El que levanta altares. Si no levantamos altares, estamos fritos, viejo. Estamos fritos. Necesitamos levantar altares. Si no, estamos fritos. Se puso súper bueno este live. Todo esto que estamos hablando está aquí. Miguel Ardón. Te lo puedo enviar directamente a tu casa. Exquisito. Una rica lectura. Llega a tu casa sin ningún COVID-19. Escríbeme el inbox y te lo enviamos. Amén. La pregunta es, ¿qué pasaría si nunca más volviéramos a nuestras vidas normales? ¿Cómo buscamos a Jesús? Si la cuarentena nos persiguiera hasta el final de nuestra vida y ya no pudiéramos ir nunca más a un templo. ¿Cómo cambió la iglesia esto? ¿Cómo cambió el formato de todo esto, viejo? Ahora no puedes ir al templo, entonces ya no voy a ofrendar. Ahora no puedes ir al templo, entonces no vas a diezmar. ¿Dejaste de darle a Dios? Ahora no puedes ir al templo, entonces ya no vaya a adorar, no vaya a cantar. Porque ya no está el domingo. Es que vamos a tener que hacerlo en casa. Vamos a tener que hacerlo en casa. ¿Cachai o no? Vamos a tener que hacerlo en casa. A obedecer, chiquillos. A obedecer. A obedecer. Dejar de ser consumidores de las plataformas y comenzar a ser consumidores de su corazón. Dejar de ser consumidores de un templo y comenzar a ser consumidores de su presencia. De su presencia, que es lo más importante. Su presencia. Siempre fue su presencia.
siempre fue su presencia. Pablo lo sabía muy bien y en medio de las cárceles su adoración nunca se detuvo. Pablo sabía muy bien que la presencia de Dios era el símbolo y el significado de cada una de sus cruzadas de fe. Cuático. Bien, chiquillos, Dios me los bendiga mucho. Nos vemos mañana. Les mando un besito. Duerman bien. Estuvo muy lindo este live. Lo disfrutamos mucho. Mañana vamos a volver a cantar algunas cumbias, ¿sí? Y vamos a disfrutarlo. Bendiciones. Cuídense. Buenas noches. Volvamos al original.